Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Es un placer compartir con ustedes este momento sobre algo tan interesante para ustedes y para mí también, porque a lo cual me vengo dedicando hace muchos años. Vamos a esperar unos minutitos más para que la gente se vaya incorporando y vamos a empezar con la charla. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar acá, por dispensar estos momentos para compartir un tema que creo que a ustedes obviamente las afecta y las preocupa. Y yo ayer estaba hablando con la hija de una paciente y me dijo algo que me obligó a cambiar un poquito el formato de la presentación que tenía pensada hacer. Porque ella me decía, Felipe, yo a vos no te conozco si no fuera por mi madre. Y esto lo que me puso es en una situación de poner que uno ya tiene una edad en la cual ha transcurrido bastante tiempo y que obviamente ya me toca manejar segundas y terceras generaciones de pacientes, lo cual me pone muy feliz por un lado, pero también es como que la vida se va cortando. Pero por eso quiero modificar un poco la presentación de esta charla y quiero contarles un poquito primero, hacer una introducción acerca de quién soy yo y por qué hablo de este tema, que en verdad me apasiona hace más de 30 años, pero quizás muchos de ustedes no escuchó hablar de mí en los últimos tiempos. Los que están en la medicina seguramente sí, porque ya van a ver un poquito por qué, pero creo que es importante primero contarles quién soy y qué hice para tratar de conocer algo de esta enfermedad, y por otro lado, tratar de hacerles entender que esta es una enfermedad que es compleja, pero que requiere de un trabajo en equipo. Y el primer equipo que tenemos que tratar de implementar es el equipo, el binomio entre la paciente y el médico. Hace unos 10 o 12 años atrás, en un Congreso Mundial de Endometriosis, el lema del Congreso era la paciente como socia. ¿Por qué? Porque se había entendido de que la mejor manera de poder obtener buenos resultados con los tratamientos era que la paciente participara en las decisiones. Y ya vamos a ver un poquito cuánto es lo que juega esto en el rol del diagnóstico, el tratamiento y de algo mucho más importante, que es el seguimiento a largo plazo de esta enfermedad. Vamos a ver un poquito la presentación. Puse este título porque me pareció que es muy importante. Hay que tratar de entenderla la enfermedad. A veces los médicos
no estamos muy apurados y no tenemos tiempo de poder explicar. Y un poco la función de este webinar es de brindarles a ustedes información que es distinta a la que podemos obtener en el consultorio. ¿Por qué? Ya van a ver un poquito en la presentación, pero yo a los 2 o 3 años de empezar a hacer cirugía ginecológica, veía que había un problema porque muchas de las pacientes tenían endometriosis y yo me daba cuenta que me excedía la problemática que tenían muchas de estas pacientes. Y empecé a trabajar con una psicóloga, la doctora Patricia, la licenciada Patricia Colombre, en el Hospital Rivadavia, y empezamos a ver que realmente había mucha demanda de un abordaje interdisciplinario. Y así fue como creamos algo que se denominó el Endometriosis Group de Argentina. Eso fue en el año 1993. Durante más de 15 años hicimos reuniones mensuales con las pacientes. Esto era, en ese momento era presencial, no es como ahora que estamos en un área virtual, sino que era presencial. Y lo que veíamos era una problemática que iba mucho más allá de la enfermedad en sí y del aspecto médico solamente. Entonces, actuamos un poco tratando de guiar, orientar y brindarle contención a las pacientes, porque veíamos que en muchos casos ni siquiera eran entendidas en su propia casa. Y vamos a ir hablando un poquito de este tema. Como ustedes ven ahí, yo empecé mi residencia en el Hospital Rivadavia en el año 87. Y acá incluso hay una colega y gran amiga mía que está acá presenciando, la acabo de ver recién acá en la pantalla, que es la doctora Claudia Batista. Y empezamos a hacer la paroscopía a fines de los 80 y realmente fue un paso importante. Como les decía, en el hospital yo tuve un gran maestro, que es el doctor Eduardo Erazo, y grandes amigos como son el hijo, Mariano Erazo, y David Fusaro, que es socio de hace 30 años, con los cuales hemos trabajado muchísimo en esta patología. Y realmente lo que fuimos viendo era que nos excedía, que iba mucho más allá. Y alguien a quien yo le tengo un enorme respeto y una admiración profunda es alguien que ya no estaba entre nosotros, que es ustedes ven acá en la imagen, es el profesor Aníbal Acosta, quien fue mi mentor, el que me abrió las puertas para ir a capacitarme al exterior, a uno de los centros más importantes de cirugía ginecológica y de endometriosis, puntualmente, porque es un grupo de 3 hermanos, los hermanos Kamran, Sina y Farnejat, que tenían su centro en ese momento en Atlanta, hoy tienen también en la sede en la Universidad de Stanford, en California. Y con ellos aprendí mucho de esta enfermedad y aprendí también a ver otros aspectos que excedían, como les decía, a lo meramente quirúrgico, porque la endometriosis no es una enfermedad únicamente ginecológica, sino que el Parlamento Europeo ya hace más de 10 años la declaró una enfermedad social. Esto es una enfermedad que es importante su prevalencia y es importante hacer el diagnóstico precoz, y para eso se han invertido a nivel de la Unión Europea muchos miles de millones de euros para poder hacer un diagnóstico precoz, y vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó. Acá tenemos una de las primeras reuniones que hacíamos en el Endometriosis Group, la sede de ahí del consultorio en la calle Santa Fe. Acá con mis maestros, con algunos años de diferencia, junto a un médico y gran amigo, el profesor Luis Ollé, escribimos en el año 2007 un libro sobre endometriosis, un libro para médicos, donde participaron los mejores especialistas de todo el mundo en ese momento. Y eso nos llevó a compartir y poder intercambiar en muchas oportunidades con estos distinguidos colegas mucha información, y capacitarnos cada vez más y aplicando también lo que nosotros veíamos desde la práctica clínica. Y estas dos personas son dos personas que son pacientes portadoras de endometriosis y que en cada uno en su lugar desarrolló algo muy importante. La que ven a la derecha es, ¿cómo se llama? Mary-Lou Balweg, que es la presidenta de la Endometriosis Association, la primera entidad de pacientes que se generó en el mundo. Nació en Wisconsin, en Estados Unidos, todavía sigue funcionando y firmemente. Y la otra persona es Long Hummelstock, que fue la secretaria de la Sociedad Mundial de Endometriosis y que participa activamente
en el grupo de tareas para el desarrollo de la atención, prevención y contención de las pacientes a nivel mundial de esta sociedad. El profesor Jacques Donnet, con quien también nos une una gran amistad, es una de las personas que más ha desarrollado el tratamiento de la endometriosis y su relación con la infertilidad, a tal punto de que es uno de los pioneros en el desarrollo de lo que se llama el ovario artificial. Después hemos compartido con muchos especialistas a nivel mundial, hemos hablado en muchos lugares, hemos compartido, acá tenemos otra de las personas muy importantes, es Eleus Mendonça, que es la representante, sigue siéndolo, pero era muy activa en ese momento, la representante de la Endometriosis Association en Brasil, con quien hemos tenido acá en Argentina muchísimas interacciones y le hemos invitado a muchos congresos que hemos participado, y realmente siempre entendieron que nosotros tratábamos de darle un enfoque más sobre el paciente que sobre la patología, y eso nos pareció que era una cosa muy, muy importante. Y a lo largo de todos estos años, los últimos 10 años, hemos dedicado mucho tiempo a la capacitación y hemos viajado por toda Latinoamérica y Centroamérica capacitando profesionales sobre este tema y otros temas dentro también de la ginecología. Y también la parte linda, la parte asistencial que uno hace voluntariamente. Hemos trabajado con gente en el sur de la Argentina y acá tengo uno de los mejores recuerdos, y que siempre lo vi muy vívido, que es la doctora Mercedes Gondra, que fue paciente mía cuando ella era residente en el Hospital Rivadavia. Logramos un embarazo, y esa que tenemos acá es su hija, que es la que hoy ven, pero bueno, esa la traje al mundo yo, y realmente es muy interesante ver la evolución. Ella hoy es una especialista destacada en fertilidad y en cirugía ginecológica y en endometriosis en los Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Y esto tiene que ver un poco con lo que les decía del paso del tiempo. Hay mucha generación joven que probablemente no hayan escuchado mucho de mí, pero porque justamente hemos pasado a otra generación. Hemos trabajado en el hospital, en el consultorio, con los residentes, con gente muy amiga, compañero de residencia, como es el doctor Fernando Ackerman, un distinguido especialista en medicina reproductiva en los Estados Unidos, con quien fuimos compañeros de residencia, y aún hoy mantenemos una gran amistad. Y esta persona que nos hace el gestito de idea, realmente fue un poco la que marcó la idea de cuál es la función que debe tener hoy el médico en el diagnóstico y el tratamiento y el acompañamiento de la mujer. Básicamente es como el coach que está en el ringside del boxeador, o el técnico de fútbol que le está dando las indicaciones al jugador que va a entrar. Básicamente el médico tiene que orientar a la paciente y brindarle una capacidad para poder entender de qué se trata la enfermedad en primer lugar, porque si uno no entiende lo que le pasa, es difícil que pueda aceptarlo y ver cómo poder encontrarle soluciones. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la vida uno va a encontrarse con situaciones difíciles y que tiene que estar dispuesto a hacer esfuerzos, ¿sí? Y hay una frase muy interesante que dice que si querés tener lo que nunca has tenido, tenés que hacer lo que nunca has hecho. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las cosas en la vida se logran con esfuerzos, ¿sí? Nada es gratis, nada viene de arriba. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo tengo una enfermedad y yo no quiero tener la enfermedad. Es verdad, pero creo que a cada persona en el planeta le ha tocado alguna cosa. El que no tiene hipertensión es diabético, el que no es diabético es asmático, el que es flaco porque es flaco, el que es gordo porque es gordo. Todos tenemos alguna situación por la cual no nos gusta o no nos gustaría tener, y tenemos que abordarla y enfrentarla y tratar de superarla de la mejor manera posible. Y yo quiero hacerle con esto una pequeña incursión sobre una cosa personal. Yo hace casi 3 años cumplí un sueño que tenía desde muy chico, que era hacer el cruce de los Andes, a lomo de mula. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la endometriosis? Tiene que ver con el esfuerzo. Ustedes lo que ven ahí es algo que yo me armé, que es un caballo de madera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tomé la decisión, eso era en el mes de mayo del año 2016, yo no me podía subir un caballo. ¿Sí? Así de sencillo era la cosa. Y me propuse que lo iba a lograr. Y estuve todo el año trabajando, ¿sí? Con preparador físico, haciendo un montón de actividades, ya yendo a andar a caballo, para tratar de lograr la meta, que era poder llegar a hacer el cruce de los Andes. Y lo hice y lo pude lograr.
y me sentí terriblemente orgulloso de poder haberlo logrado. ¿Por qué? Porque me maté haciéndolo y acá acompañado con Juan Manuel Rigó, un gran amigo de la provincia de San Luis, y esta otra persona que es Juan Carlos, que es una persona no vidente, que también fue un ejemplo para mí, porque fue una persona que hizo el cruce de los Andes como infante, o sea, de infantería a pie, lo hicieron caminando, había un grupo de más o menos unos 20 personas que hicieron el cruce caminando, y esta persona no vidente lo hizo a pie. Entonces, esto se los pongo como ejemplo de que las cosas se pueden lograr cuando uno se las propone. Y esto, ante el enfrentamiento de una enfermedad, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que primero pensar en valores, ¿sí? Pensar en objetivos y pensar. Pensar es muy importante, tener en claro qué conceptos uno va a hacer. Trabajar en equipo, eso es muy importante. Estar dispuesto a enfrentar y pelear por lo que uno quiere. Buscar siempre referentes en las mejores de las áreas como punto objetivo para poder lograr la meta que uno tiene. Y obviamente también hay que celebrarlo cuando uno lo logra. Eso es muy importante porque también el éxito ocurre, a veces tarda, a veces es lento, a veces va por caminos un poco más sinuosos, pero siempre uno puede lograrlo en la medida en que se lo propone. Esto es el primer mensaje que me gustaría dejar. Cuando hablamos de endometriosis hablamos obviamente de un problema y como les decía, uno tiene que fijarse objetivos, cuáles son las cosas que uno tiene que lograr. Para eso vamos a necesitar tener valor y valores, establecer un esfuerzo que vamos a tener que hacer para muchas de estas cosas y vamos a hablar un poquito de en qué consisten los tratamientos, porque no solamente operarse o tomar una pastilla, sino que es un cambio de hábito, es un cambio de línea de pensamiento, es un cambio de empezar a aceptar que tenemos una problemática y que hay que resolverla, ¿sí? Se puede resolver y uno puede tratar de obtener una muy buena calidad de vida en la medida de que uno se proponga bajarse las expectativas. Si uno pretende ser la mejor persona del planeta, es bastante difícil poder llegar a lograrlo, aunque uno estuviera sin patología. Entonces, lo importante entonces en la vida es el esfuerzo, el trabajo, fijarse objetivos y valores. Es muy importante la contención de los amigos, de la familia y del cuerpo profesional. Estas son tres patas muy importantes de un banco que nos sostiene y que si nosotros, ese banco no tiene esas tres patas equilibradas, el banco se puede caer. Eso es muy importante. Entonces tienen que tenerlo presente porque muchas veces lo que ocurre es que nosotros no sabemos explicarle a nuestra familia cuál es el problema que nos aqueja. La familia no nos entiende que estemos muchas veces con dolor y a veces creen que uno exagera el dolor que ustedes tienen. Y hay una frase que nosotros tenemos marcada a fuego que es: la paciente si dice que le duele, le duele. Si nosotros no sabemos interpretar de dónde es el dolor o qué lo causa, es un problema del médico, pero a la paciente uno debe creerle cuando nos dice que le duele. Y ahí vamos a tener los logros y los resultados. Fíjense que en nuestro planeta hay más o menos, en este momento, por ahí un poco más, 6.500 millones de habitantes, de los cuales el 10% puede tener esta enfermedad. Un número muy grande. Y como les decía, en el año 2008 la Comunidad Económica Europea la declaró una enfermedad social que está dado esto por los costos que genera la endometriosis en el mundo y básicamente en Europa, de 33.000 millones de euros al año. ¿Sí? Es una cifra extremadamente alta. Esto incluye, obviamente, los costos laborales, los costos de internación, de cirugía, de tratamiento de fertilidad, de todo lo que aqueja a la endometriosis en sí y a las pacientes portadoras de esta enfermedad fundamentalmente, ¿no? Entonces, fíjense que es una cosa muy importante. Pero, ¿cómo arranca esto? Un autor muy francés, Simone de Beauvoir, en el siglo pasado, establecía cuáles eran las cosas que la gente, las creencias que existen sobre la menstruación a lo largo de la historia. Y él las resume en todas estas causas, ¿no? Que pueden avinagrar el vino, que tiene poderes maléficos, que hace saltar las cuerdas de arpas y violines. De hecho, hay historias muy, muy simpáticas que decían que la mujer estaba poseída cuando tenía su menstruación y la sacaban a la entrada de los pueblos, la ponían en los techos para alejar a los malos espíritus. Todos estos mitos que se fueron generando llegaron a las cosas que hoy muchas veces nos tocan a nosotros en el consultorio, ¿no? Que nos preguntan si se pueden teñir con la menstruación, por ejemplo, o otras preguntas que son realmente casi del siglo pasado, pero que se han mantenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se fueron pasando de abuelas a madres, de madres a hijas,
y así llegan hasta el día de hoy. Esto obviamente son cosas que no existen y que no son válidas. Sin embargo, quedaron como mitos a lo largo del tiempo. Einstein decía, ¿qué sabe del pez del agua donde nada toda su vida? Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué sabe la mujer sobre la menstruación que la acompaña tanto tiempo? ¿Y qué sabe el médico sobre la menstruación sobre la que preguntamos tantas veces? Es un tema, es una de las dos preguntas más frecuentes que hace el ginecólogo en su práctica diaria. Eh, entonces, ¿cuáles son los mitos? ¿Qué nos decía la abuela? Fíjense, estas son todas frases que hemos sacado del consultorio en el hospital de pacientes que nos decían qué era lo que le decían los familiares, la tía o la abuela acerca de la enfermedad. No te hagas problema, nena, que es una pequeña herida, estás lastimada, se te va a ir en unos días, ya te hiciste señorita, de eso no te vas a morir, no te quejes, de eso no se habla, es un símbolo de tu fertilidad. Y esta, que para mí es la peor de todas, algunas le decían que a mayor dolor más fértil iba a ser y más hijos iba a tener. Esto es terrible, ¿por qué? Porque crea una imagen en la cual la paciente dice, bueno, si esto me va a dar, es un símbolo de mi fertilidad, mejor me callo y no digo nada. Y así siguió adelante y por ahí no consultó, y eso fue quizás el primer error. Por eso todas estas cosas hay que borrarlas directamente dentro de las tablas de cosas de información que nosotros vamos a tener sobre la enfermedad. Después hay otros mitos también que existen que son, por ejemplo, de los médicos, que las adolescentes no tienen endometrosis. Y eso también es un gran error, porque ya hoy está muy comprobado. De hecho, hace poquitos días, la semana pasada, el día jueves, hubo un seminario internacional, un webinar que hizo el grupo del doctor Nejat con dos grupos de médicos brasileños, el doctor Mauricio Abrao y Marco Piño de Oliveira, que hablaron justamente de la endometriosis en la adolescencia. Y está comprobado que 2/3 de las mujeres menores de 18 años que tienen dolor menstrual y que no ceden con antiinflamatorios comunes o con anticonceptivos, tienen altísimas probabilidades de más del 90% de tener endometriosis. Entonces, esto es muy importante porque la edad a la cual comienza la enfermedad es muy precoz. Puede empezar a los 15, a los 18 o a los 35, pero si la paciente es sintomática, debe ser evaluada para ver qué es lo que le genera el dolor. Muchas veces puede ser que no sea endometriosis, pero es importante que le evalúen cuál es la causa de su dolor. Otro gran error dentro de la medicina, se decía que incluso muchas pacientes nos vienen pidiendo la histerectomía. Sáqueme el útero, doctor, porque ya no puedo más, no tolero más. Y la histerectomía, que es la operación por la cual se saca el útero, no es la solución de la endometriosis, porque la endometriosis muchas veces está fuera del útero y en otras localizaciones, y requiere para su desarrollo de algo que son hormonas. Dentro de las hormonas, la hormona que más estimula el desarrollo de la endometriosis son los estrógenos. Y los estrógenos están en los ovarios. Por lo tanto, si la mujer tiene ovarios y ustedes le sacan el útero y tiene otras localizaciones dentro del cuerpo, va a desarrollar más su enfermedad. Por lo tanto, no es la solución sacar el útero. Ergo, tema que hay que también desmitificar y sacarlo del acervo de posibilidades terapéuticas. La que más nervioso me pone a mí es esta, cuando le dicen que si tiene una endometriosis lo que tiene que hacer es embarazarse prontamente porque esa va a ser la solución. La realidad es que primero es una gran mentira, como tratamiento es carísimo, porque para los que somos padres sabemos lo que cuesta un hijo a lo largo de toda la vida, pero independientemente de eso, que es una anécdota simpática, muchas veces la paciente con endometriosis tiene asociado la infertilidad. Entonces, es importante el diagnóstico precoz, ¿por qué? Porque en la medida que ustedes hagan diagnóstico precoz, van a poder saber antes y evitar en muchos casos secuelas como puede ser la infertilidad. Entonces, es muy importante no plantearle, yo he tenido anécdotas varias, pero la más insólita es una paciente de 16 años que me llega a la interconsulta, porque había ido a ver a otro especialista, que sin ningún tipo de método diagnóstico, solamente con el interrogatorio, le había dicho que ella podía tener endometriosis y que lo que tenía que hacer era embarazarse. La chica no tenía ni pareja, con lo cual fue con un problema y salió con tres, ¿no? Porque le habían dicho que tenía una patología, que tenía que embarazarse y aparte no tenía pareja. O sea que realmente era una cosa descabellada, si ustedes lo ven, pensar una adolescente que consulta al médico por esta problemática, realmente lo que busca es una solución y no que le digan una cosa que es realmente imposible de realizar. Entonces, esto
hay que también desmitificarlo. El embarazo no cura la enfermedad, no ayuda a la enfermedad. Esto viene de una teoría muy vieja en la cual los primeros tratamientos que se hicieron en la década de 1950 era dando gestágenos en alta dosis simulando lo que era un embarazo. Y eso lo que lograba era medianamente frenar un poquito la endometriosis, pero de ninguna manera era un tratamiento, ni la solucionaba y mucho menos la curaba. Por lo tanto, también borrémosla. La otra frase también célebre es cuando no sabemos qué tiene la paciente, nos dice que le duele, y entonces, bueno, el dolor es parte de ser mujer, como tiene que doler la menstruación, tiene que doler el parto, lo cual son todas grandes mentiras, y ya vamos a hablar un poquito de la diferencia entre dolor y molestia. Y la otra, como les decía, que la endometriosis no afecta a la fertilidad cuando realmente sabemos que también entre un 40 a un 50% de mujeres que tienen endometriosis pueden tener asociada infertilidad. Entonces, borrando todos estos mitos, vamos a ver un poquito, diferenciar qué es molestia y qué es dolor. Parecen cosas que son similares, pero sin embargo tienen una diferencia importante. Molestia es algo que uno percibe como algo desagradable, pero que no nos impide hacer nuestra actividad diaria. Podemos ir a trabajar, podemos ir al gimnasio, podemos salir, podemos ir a bailar, podemos tener relaciones. Percibimos que hay algo que no está bien, que no nos sentimos 10 puntos, estamos 6, 7 puntos, pero podemos seguir haciendo nuestra actividad. Ahora, cuando esa molestia se transforma en dolor, la diferencia es que ese dolor nos obliga a detener nuestra actividad y nos obliga a tomar alguna medicación porque no lo toleramos solamente quedándonos en reposo. Eso es la primera gran diferencia que uno tiene que tener en cuenta cuando sospecha que puede tener algo. Uno dice, bueno, a ver, me duele algo y tomo una medicación y no me calma. Bueno, tengo que ir a ver a alguien que me diga qué me pasa, porque no es normal. Eso no es normal. Quizás pueda que no ser endometriosis, pero sí lo debe diagnosticar un médico y evaluarlo un médico para ver cuál es la causa de esa problemática. Fíjense, este es otro de los grandes temas que aún hoy, yo de la semana pasada tuve que dar una conferencia para colegas del Hospital Italiano, y una de las cosas que en uno de los artículos más recientes que se publicaron en el Reino Unido, hicieron toda una secuencia de diagnóstico y tratamiento, invirtieron un montón de dinero, hicieron centros especializados para endometriosis, para disminuir el retraso en el diagnóstico, y 10 años después llegaron a la conclusión de que no lo pudieron lograr. O sea que es un problema todavía no solucionado. Fíjense que desde que la paciente tiene su primera menstruación alrededor de los 12 años, muchas veces empieza con dolor a los 16 o por ahí un poco más tarde. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Esa adolescente que tiene dolor, lo primero que le va a hablar es o con la hermana, o con la madre, o con la tía, o con la abuela. ¿Qué es lo que le van a decir? Bueno, quédate tranquila, es normal, y le van a dar algún antiinflamatorio que dispongan en la casa. Muchos de esos antiinflamatorios son de venta libre, por lo tanto, pueden tomarlo. Si el tiempo pasa y el cuadro sigue repitiéndose o incrementándose, ya se va a preocupar y probablemente tenga su primera consulta al médico, y el médico, en la medida que conozca la enfermedad, ustedes seguramente muchos de ustedes no habrán ido solamente a un médico, deben haber ido a unos cuantos médicos antes que pudieron encontrar un diagnóstico. Ese médico le va a dar probablemente algún estudio para hacer, o si no, le va a dar un tratamiento con la misma medicación en otra dosis, de otra presentación que se hace bajo receta, o puntualmente plantearles alguna cirugía o algún tipo de tratamiento distinto, ya sea con anticonceptivos o con alguna medicación hormonal. ¿Qué pasa? No respondemos, seguimos igual, vamos a terminar yendo a ver un especialista en el tema porque ya vamos a pensar que tenemos alguna cosa más importante. Y van pasando los años, fíjense que de una cosa a la otra tenemos 3 años, 5 años, y a veces tenemos entre 8 a 11 años de demora desde que la paciente empieza con síntomas hasta que alguien llega al diagnóstico de certeza de la enfermedad. Y ese tiempo es el tiempo que puede transformar una enfermedad tratable y hasta curable, en muchos sentidos, a una enfermedad con secuelas importantes e irreversibles. Y esto es justamente sobre lo cual tenemos que trabajar, y creo que estas charlas son las charlas que sirven para que uno tome conciencia de que las cosas no hay que demorarlas. Cuanto uno antes resuelva sus problemas o enfrente sus problemas, antes va a lograr los resultados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la incidencia en la población general? Vamos a tener mujeres que no tienen síntomas y que pueden tener la enfermedad, mujeres que son sintomáticas y mujeres que tienen diagnóstico. Obviamente las que tienen diagnóstico son menos del 10%. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que es la accesibilidad. Primero, la actitud de la mujer de ir a averiguar qué problema tiene. Segundo, el conocimiento por parte del médico de la enfermedad.
Y tercero, que en la Argentina es un tema sumamente importante, es cuál es el acceso que tenemos a la asistencia médica. Porque no todos tienen obras sociales, no todos pueden acceder a un hospital, muchas veces los hospitales no tienen especialistas que puedan manejar este tema, y entonces es bastante difícil. Desde hace muchos años, yo ya cuando era presidente de la Sociedad de Endometriosis, habíamos empezado a recorrer el país tratando de formar y capacitar profesionales. Hay muchos profesionales y distinguidos en todo el país que manejan muy bien esta enfermedad, pero también es importante, como les decía, el tema de la contención, brindarle la contención al paciente y darle las herramientas para que sepa cómo manejarse. Y a veces un solo médico o un solo profesional no es suficiente, requerimos un trabajo en equipo. Y vamos a verlo un poquito más en detalle. Fíjense lo que pasa con la cantidad de consultas que tienen que ir a ver las pacientes antes de llegar al diagnóstico. ¿Cuántos médicos pasaron? Fíjense, esta es una encuesta hecha sobre 4.000 y 7.000 mujeres, o sea que tenemos 11.000 mujeres más o menos, con endometriosis en los Estados Unidos. Y fíjense, esto es un solo médico, 2 veces, 3 veces, 4, 5 o más. Es casi el 50%. O sea, la mitad de las mujeres en Estados Unidos requirieron ir a más de 5 médicos antes de poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. Esto es un punto clave para darnos cuenta de que aparte de la motivación personal de ir a la consulta, está el tiempo que se demora en el sistema hasta que encontramos el especialista que nos da en clavo para poder decir que tenemos tal o cual enfermedad. ¿Y qué sabemos hoy de la endometriosis? Que es una enfermedad crónica, o sea que uno puede obtenerla, operarse, hacer un tratamiento, haberla erradicado casi totalmente, pero puede volver a reaparecer. Para eso hay tratamientos específicos para evitar que reaparezca, pero puede volver a aparecer. Un 30% de las que se operan con diagnóstico y son tratadas, si no hacen ningún tipo de tratamiento de prevención para evitar una recurrencia, pueden volver a tenerla dentro del periodo de 2 años posteriores a la cirugía. Y esto es un tema importantísimo. Cuando uno hace la prevención, que llamamos nosotros prevención secundaria, que es evitar una recidiva, en general la posibilidad de recurrencia es menos del 2%. Y esto es un dato sumamente importante y que nos deja tranquilos porque a veces los tratamientos son a largo plazo. Y muchas veces los pacientes se cansan y vienen y dicen, doctor, yo no quiero tomar más las pastillas o no quiero tener más un DIU o el anillo vaginal o lo que fuera. Y uno tiene que explicarles que, bueno, la decisión es personal. Si uno no quiere tomar más algo o no usar determinado método, determinado tipo de tratamiento, puede no hacerlo, pero tiene que saber que en el momento que suspenda eso, las posibilidades de recurrencia pueden volver a aparecer. Y esto es importante. Entonces, en la balanza, cuando uno pone la balanza, siempre va a ser mucho mejor hacer un tratamiento que no hacerlo, porque el riesgo de una nueva cirugía nos va a traer otras complicaciones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que una de cada 2 a 3 mujeres son infértiles, del 20 al 30% tiene afección de otros órganos, o sea que no solamente afecta al útero o a los ovarios, sino que puede afectar al intestino, al apéndice, al diafragma, al pulmón, a cualquier lugar donde llegue sangre puede llegar la endometriosis. Podemos tenerla a nivel de la piel, podemos tenerla a nivel del ombligo, en cicatrices de operaciones, de partos, de cesáreas, en distintas localizaciones puede haber endometriosis. O sea que no es una cosa. Puede haber, hay muchas que son muy poco frecuentes, es verdad, pero podemos tener en distintas localizaciones y están descritas y publicadas en un montón de artículos sobre este tema. Ubicación de otros órganos, nos genera que muchas veces se confundan con otras patologías. Entonces, lo que nosotros pensamos que el dolor que nos duele en la pelvis es la endometriosis, a veces son pacientes que vienen al revés, vienen con un diagnóstico, por ejemplo, de colon irritable o intestino irritable, como se lo denomina actualmente, eh, tratada durante 2 o 5 años por colon irritable y resulta que cuando uno empieza a hacer los estudios y termina probablemente con una laparoscopía, encontramos que tiene una endometriosis. Entonces, esta confusión tiene que ver con que los síntomas se confunden. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal no es topográficamente determinado. O sea, duele una zona, pero la zona, en ese lugar, en el abdomen, hay varios órganos. Puede estar la vejiga, puede estar el intestino, puede estar el útero, puede estar los ovarios. Y eso hace que, desde el punto de vista del diagnóstico, es bastante complejo si no tenemos una visualización directa de cuál es la patología. La cirugía es el tratamiento de elección. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque hasta ahora no ha salido un tratamiento que permita, de alguna manera, erradicar la enfermedad. Uno puede tenerla controlada, pero no puede decir que está curada. Quizás
el mejor momento para uno hablar de que la paciente está curada y no va a tener recurrencias es cuando está por entrar a la menopausia o ya entró a la menopausia, porque al no tener estrógeno seguramente ese tejido no va a continuar su desarrollo. Pero vamos a ver que la endometriosis tiene un montón de mecanismos propios de autopreservación. Entonces, lo importante de la cirugía es que cuando hagan la cirugía, sea una cirugía cuidadosa, conservadora, y por otro lado que reseque las lesiones que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque las lesiones a veces uno si las coagula o las quema no es suficiente porque la lesión es mucho más profunda de lo que ustedes pueden llegar a quemar en el acto de una cirugía. La gran mayoría, le diría, requieren tratamiento médico posterior para evitar justamente la recurrencia. Y el diagnóstico, como les decía, es quirúrgico. Los diagnósticos por métodos complementarios, como puede ser la ecografía, la resonancia, la tomografía, son solamente sospechas diagnósticas. No tenemos diagnóstico de certeza. La certeza no es que la da la cirugía. Lo da la cirugía que nos permite tomar una muestra, una biopsia de la lesión, que consideramos que es una lesión sospechosa de endometriosis, y lo confirma el patólogo. Ese es el método de certeza en el diagnóstico de la enfermedad. Todo lo demás son sospechas. Entonces, si uno tiene que indicarle un tratamiento a un paciente, no le puede indicar un tratamiento por una sospecha, sino que lo tiene que indicar cuando tenemos la certeza de que tiene esa enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Hay que pedir los estudios, hay que evaluar muy bien al paciente. A veces uno puede encontrar un quiste en un ovario, pero el quiste en un ovario puede ser mucho más o puede ser mucho menos. Pero tenemos que estudiar todo el resto de los órganos que pueden estar involucrados para quedarnos tranquilos que cuando vamos a abordar la cirugía, lo que vayamos a hacer va a ser lo necesario y lo suficiente. Si nosotros minimizamos a la cirugía y solamente nos quedamos con una ecografía, es probable que cuando entremos a operar a esa paciente nos quedemos cortos, porque nos vamos a encontrar que a veces la enfermedad nos supera. Es como ir a la guerra y pensar que, bueno, somos un grupo de élite, pero enfrente tenemos 150.000 soldados y, bueno, evidentemente vamos a perder esa batalla. Entonces, es muy importante cuando el cirujano va a operar, saber qué es lo que va a operar y armar un equipo acorde a lo que se necesita. Por eso el trabajo en equipo es muy importante y a veces el ginecólogo solo no le alcanza. Tiene que haber un cirujano general, tiene que haber un urólogo o un especialista en cirugía colónica. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden estar afectados otros órganos que tenemos que resolverlos en el mismo acto quirúrgico. Eso es muy importante. Y el tratamiento médico no solamente por 3 o 6 meses, eso puede ser un tratamiento específico, pero después hay que mantener al paciente por más tiempo y ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se genera la enfermedad? Este quizás siempre es el gran mito. ¿Y de dónde me viene? ¿Mi mamá tuvo o no tuvo? Hay una relación hereditaria. Madres que tuvieron endometriosis pueden tener hijas que tengan endometriosis, pero hay una teoría que es la más aceptada y que ya va a cumplir 100 años dentro de poquito, que es la de la menstruación retrógrada. Toda mujer cuando menstrua, así como ustedes ven la salida de sangre menstrual a través de la vagina, también pasa a través de las trompas de falopio a la cavidad abdominal. Si ustedes le hicieron una laparoscopía durante su ciclo menstrual, ustedes van a encontrar dentro del abdomen sangre menstrual. Esa sangre es una sangre que normalmente el sistema inmunológico del cuerpo, que está comprobado compuesto por macrófagos y un montón de células, lo que ustedes han escuchado seguramente ahora, los linfocitos T y B que hay por el tema del COVID, son el sistema inmune que van a atacar a esas células que las consideran como que son extrañas y por lo tanto las van a eliminar. Cuando el sistema inmune no funciona adecuadamente, permite que esas células se perpetúen en el lugar. Esas células tienen características especiales. La célula del endometrio es una célula que tiene una muerte celular programada, o sea, tiene establecido que a los 28 días, si no hay un embarazo, ese endometrio se cae, ¿sí? Y es lo que produce la menstruación. Ahora, en la paciente con endometriosis, ese endometrio perdió esa capacidad de morir. Es como si fuera un inmortal, un endometrio inmortal, que persiste y permite que pueda generar factores de crecimiento que le van a dar y lo van a nutrir, van a formar vasos nuevos que le van a nutrir con sangre y eso permite que la lesión crezca, aumente de tamaño, si es un quiste en un ovario que puede ser al principio de 1 centímetro, 2 centímetros, termina siendo de tamaños donde puede llegar 30, 32 centímetros, puede ser del tamaño de un embarazo de término. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Hay un montón de teorías, acá se las menciono, pero no viene al caso porque esto es más bien más técnico que otra cosa. Hay un montón de mecanismos
de liberación de factores químicos de las células del sistema inmune que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad en algunos casos y en otros no. Entonces, hablamos de factores endocrinos, factores ambientales. Esto es muy importante. En los últimos 15 años se ha desarrollado mucho este tema porque hay muchos tóxicos ambientales, entre ellos, por ejemplo, las dioxinas. Las dioxinas son productos que se obtienen de la combustión de los hidrocarburos, o sea, de la nafta, del petróleo y demás, que se fijan, tienen una alta afinidad por fijarse al tejido graso. Cuando se fija el tejido graso en el cuerpo humano, o sea, por ejemplo, ustedes, hay animales que están en el campo, en lugares donde hay zona petrolera, la zona, que yo pongo, de la zona de Neuquén o del sur, donde hay pozos petroleros, puede haber ovejas, por ejemplo, que están contaminadas con dioxinas. Ustedes compran una oveja, la oveja la comen y ustedes se están incorporando las dioxinas. Esto está comprobado y se hicieron trabajos en monos, en África, en Kenia específicamente, donde expusieron a monos a dosis de dioxinas importantes. Obviamente esa exposición a las dioxinas generó en los monos el desarrollo de endometriosis y cuando se les sacó la exposición a esas dioxinas, esas monas volvieron a su estado normal. Esto también fue producto de un caso muy reconocido en Bélgica, donde había un tambo que estaba contaminado con dioxinas y veían, el profesor Jacques Donnet, que es el que le mencioné al principio de la charla, le llegaban muchas pacientes con endometriosis de una zona rural muy importante, ahí en Bélgica, y encontraron que esas pacientes tomaban leche de estos productos y estos productos estaban contaminados, las vacas estaban contaminadas con dioxinas. De ahí se empezó a desarrollar mucho la investigación de este tema, porque es un tema muy importante, y la contaminación ambiental no solamente las dioxinas, hay muchos contaminantes que son los que van a producir muchas veces lo que nosotros denominamos factores epigenéticos, o sea, son factores ambientales que modifican a veces hasta la estructura de los cromosomas y de los genes. Entonces, eso también favorece el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores epigenéticos es importante ver que va a haber un montón de elementos y por otro lado va a haber factores predisponentes para formar quistes de ovario para pacientes que van a desarrollar lo que se denomina la endometriosis del tabique rectovaginal, que es una localización bastante compleja porque a veces lesiones muy pequeñas de 1 centímetro son terriblemente sintomáticas, son pacientes que a veces no pueden estar sentadas, a veces no pueden tener relaciones sexuales, a veces esto les dificulta muchísimo su vida normal y el diagnóstico tiene que ser buscado, porque realmente encontrar una lesión de 1 centímetro por ecografía es bastante complejo y el especialista o el médico que la atienda tiene que tener idea de que esto existe y cómo tiene que buscarlo. ¿Sí? Hay maniobras y herramientas técnicas para poder hacerlo, pero es importante que se piense en esto cuando la paciente tiene un dolor muy específico y muy puntual. Es como si tuviera un clavo que algo no se puede sentar porque en cuanto se sienta le molesta y mucho. Los quistes de ovario obviamente van a generar dolor en cualquiera de las dos fosas ilíacas, dolor persistente, permanente, molesto, que obviamente se va a incrementar mucho más con el ciclo menstrual. Eh, la adenomiosis. Sé que alguna de ustedes me mandó un mail ayer o antes de ayer sobre este tema. ¿La adenomiosis qué es? La endometriosis es el tejido endometrial que sale de la cavidad uterina y que se implanta en cualquier localización fuera del útero y en cualquier lugar del abdomen o el resto del organismo. Ahora, ¿qué pasa con la adenomiosis? La adenomiosis es la ubicación de ese tejido endometrial en el espesor o en la pared del útero. ¿Esto qué hace? Se forman como pequeños islotes, ¿sí? de sangre, que es la sangre menstrual, que obviamente va desarrollándose en cada uno de esos islotes, y lo que hace es alterar la pared del útero, que es un gran músculo, el útero es un gran músculo, que obviamente uno de los mecanismos que tiene para cohibir la hemorragia del sangrado menstrual es mediante la contracción. Y esa contracción son esos calambres que muchas veces ustedes refieren cuando tienen en pleno ciclo de la menstruación, tienen esos dolores que son como calambres, tienen que ver con esa contractilidad que tiene el útero, pero que en las pacientes que tienen adenomiosis, esa contractilidad está alterada porque tienen cosas que están en el medio de las fibras musculares y que no les permite retraerse adecuadamente. Entonces, muchas veces estas pacientes, aparte del dolor, tienen sangrado que a veces es bastante importante. Entonces, los tratamientos son distintos, hay que tratar de buscar un mecanismo por el cual la paciente menstrue menos y eso hay que evaluarlo en función de qué cantidad tenga de lesiones
y cuál sea la ubicación. Por eso cada médico va a evaluar en función de cada caso. Y lo último, que estábamos ahí abajo, era la relación con el cáncer. Hay muchas, incluso uno de ustedes me mandó una pregunta acerca de ese tema. La relación con la endometriosis y el cáncer realmente es muy baja, es del 0,8%. O sea que es más fácil tener otra cosa que tener un cáncer relacionado con la endometriosis. Ahora, es importante saberlo, ¿sí? Es importante que el médico lo sepa porque cuando uno tiene una paciente crónica a lo largo del tiempo, a lo largo de los años que uno la va siguiendo, es importante cuando se modifican algunos valores de laboratorio, cuando se modifican algunos estudios complementarios, tener presente que esto puede ocurrir para no dejar la cosa pasar y tenerlo bajo control. Eso es muy importante. Dentro de la metodología diagnóstica, ustedes van a ver que tenemos desde lo más sencillo, desde el examen ginecológico, que nos aporta una información muy, muy importante, porque obviamente los pacientes con endometriosis, en general, cuando hay compromiso de la pelvis, el útero deja de ser móvil, está bastante fijo, es molesto, el examen ginecológico puede ser incómodo. Después, la ecografía también es una de las cosas que más utilizamos como primera herramienta diagnóstica, ecografía transvaginal. Y después tenemos los métodos complementarios que vamos a tener desde la tomografía, la resonancia, con y sin contraste, porque es muy importante evaluar también la parte urinaria, cómo están los riñones, cómo están los uréteres, cómo está la vejiga. Muchas veces podemos tener lesiones a nivel de la vejiga, a nivel del intestino, y esto es importante complementarlo con estudios contrastados para poder saber exactamente qué compromiso hay de la luz de estos órganos que son huecos. Los uréteres, por ejemplo, son los que llevan la orina desde el riñón a la vejiga, y si están comprimidos puede generar una dilatación de los riñones y puede incluso llegar a la insuficiencia renal. Entonces es importante que uno sepa y pueda estar evaluado adecuadamente para saber que no hay compromiso, aún en pacientes que son muy jóvenes. Por eso es cuestión de siempre de pensar en la enfermedad y saber cuáles son las posibles cosas que puede generar. Y después el resto de los estudios, los dosajes hormonales, la citoscopía, la histeroscopía, la broncoscopía Bartlett, se van a pedir en función de si la paciente tiene síntomas localizados en otros órganos, ¿sí? Si la paciente tiene sangrado cada vez que va de cuerpo, por ejemplo, y muchas veces cuando el sangrado tiene que ver con la menstruación, o sea, en el mismo momento que la paciente está menstruando, va de cuerpo y va de cuerpo con sangre, eso debe ser evaluado mediante un estudio, una colonoscopía, por ejemplo. En el caso de la cistoscopía, tenemos muchas pacientes que consultan, por ejemplo, por lo que llamamos una infección urinaria porque orinan con sangre. Y esto es otra cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que llamamos infecciones urinarias, que son abacterianas, o sea, cuando le hacen un cultivo de orina a esa paciente, el cultivo viene negativo, pero la paciente tiene glóbulos rojos en la orina. Es importante evaluar mediante primero una ecografía y después eventualmente una cistoscopía, o sea, ver la vejiga por dentro, si no hay una lesión a nivel de la vejiga, porque esa puede ser una de las causas más comunes de lo que llamamos nosotros hematurias cíclicas, o sea, el sangrado en la orina en forma cíclica que tiene que ver con la localización de endometriosis a nivel de la vejiga. En los últimos años, lo que hemos visto es que hubo muchas clasificaciones, es muy difícil clasificarla y gracias a Dios en los últimos años se fueron estableciendo mejorías en ese sistema porque hoy tenemos una evaluación mediante un score de cuál es el riesgo de infertilidad que podemos tener en las pacientes con endometriosis. Esta es una de las clasificaciones que se utiliza para eso, el Fertility Index. Esto que nos permite ubicar las distintas localizaciones que hasta hace 6, 7 años no existía una clasificación, era muy limitada y no nos servía a nosotros para poder evaluar exactamente cuál era el compromiso que tenía la paciente. Y después vamos a ver, obviamente, distintas lesiones. Esto es lo que yo les decía, esto es el estudio histopatológico, la biopsia de una endometriosis peritoneal, donde ustedes ven que la lesión en este caso llega a más de 3 milímetros, pero ¿por qué lo ponemos? Porque muchas veces cuando se hace la electrocoagulación llega al milímetro, milímetro y medio, y no llega mucho más abajo. Y si queda lesión abajo, vuelve a aparecer, o sea, la sintomatología vuelve a aparecer. Por eso lo recomendable es la resección de las lesiones, ¿sí? Para poder, acá ustedes ven el tejido que se resecó, justamente para poder ver esto y que sea mucho mejor y que no quede posibilidad de recidiva. Acá ustedes ven lo que es la pelvis, esta es la parte posterior del útero, este es un ovario, y esto es una cistoscopía
que es el estudio de la vejiga. Fíjense, esta parte que ustedes ven acá abajo es la pared de la vejiga normal, y acá se ve un nódulo. Esto es normal. Esto que ustedes ven acá, con este aspecto amarronado, es un nódulo de casi 5 centímetros de endometriosis, ¿sí? Y esta paciente justamente tenía los síntomas que les decía recientemente. Tenía sangrado todos los meses y tenía infecciones urinarias a repetición. Acá tenemos los ovarios, acá tenemos ovarios con quistes y cómo queda la pared del ovario, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con el ovario porque el ovario tiene una cantidad de folículos que es limitada. Y ya está comprobado que cuanto más cirugía sobre el ovario tenemos, más reserva ovárica perdemos. ¿Y qué es la reserva ovárica? Es la cantidad de folículos, y los folículos son los óvulos, son las células germinales, las gametas que van a permitir lograr un embarazo. Entonces, si nosotros perdemos ese stock de óvulos que tenemos normalmente, producto de varias cirugías, es un problema importante. Y eso ocurre aunque lo hagamos con la mejor delicadeza la cirugía. Siempre se va a perder un poquito de esa reserva ovárica. Por lo tanto, ya desde hace más de 10 años, es parte de la obligación de los médicos ofrecerle e informarle al paciente la posibilidad de preservar esos óvulos cuando una paciente ya tiene más de 2 cirugías previas realizadas por endometriosis. Porque sabemos que en general vamos a terminar con una falla ovárica prematura y vamos a tener una dificultad para lograr un embarazo. Entonces es muy importante prevenir todo esto y trabajar desde antemano y no llegar ya cuando la cosa está constituida y es todo un problema importante. Eh, la ecografía nos va a permitir ver esto. Esta parte que ustedes ven acá blanca corresponde a un ovario normal, estos son folículos normales, pero esto que se ve acá es un pequeño endometrioma, es un pequeño quiste endometrósico del ovario. Y acá se ve exactamente lo mismo. Y esto es el trabajo que yo, uno de los tantos trabajos que hay publicados, en los cuales se observa una disminución de la reserva ovárica, producto, ¿sí?, de las cirugías previas, y esto se mide, por un lado, con el conteo de los folículos mediante la ecografía, y por otro lado, mediante un dosaje hormonal de la hormona antimülleriana. Esta es una hormona que tiene un valor de corte en general que se recomienda que sea por arriba de 2,5 picogramos por mililitro, y que cuando está por debajo de esto, en general, uno ya sabe que esa paciente está empezando a hacer una insuficiencia ovárica y debe uno tomar medidas para evitar las secuelas. Acá tenemos ya quistes mucho más grandes para que ustedes se grafiquen, pero para que vean en sí puntualmente de qué se trata. Y esto es una endometriosis de la vejiga vista desde la parte no de adentro de la vejiga, sino vista de afuera. Como ven, es un aspecto bastante feo en el sentido de que uno ve que hay mucha inflamación en esto, ¿sí?, y mucha infiltración. Entonces, esto es parte de lo que genera el dolor, la molestia y todos los síntomas que genera la endometriosis. ¿Y qué hacemos una vez que hacemos la cirugía? Bueno, lo que sugerimos siempre es hacer un tratamiento médico, pero contrariamente a lo que decía Benjamin Franklin, que el mejor médico es aquel que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas, es importante obviamente saber qué medicinas no sirven o no son útiles, porque ya obviamente a lo largo de los años han cambiado y hay muchos medicamentos que en los 80 eran la panacea y hoy ya tenemos cosas que han mejorado sustancialmente. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es saber qué es lo que piensan ustedes. Porque yo les puedo dar un tratamiento y les puede ir bárbaro, medianamente o mal. Pero fíjense, esta también es la misma encuesta sobre 7.000 mujeres con endometriosis acerca del dolor y calidad de vida. Tratamientos del dolor con analgésicos o antiinflamatorios, tratamientos hormonales, cirugía y tratamientos complementarios que van desde el Reiki a la acupuntura. La gran mayoría, sugirieron que el tratamiento fueron levemente o casi nada efectivos. Y esto es el punto fundamental y crítico quizás que se tiene que llevar a esta charla. El médico no es mago, es médico. ¿Cuál es la idea? Que tenemos que buscarle en conjunto con ustedes cuál es el punto o la medicación justa, con la dosis justa, con un complemento adicional que tiene que ver con la calidad de vida. La calidad de vida no es un nombre figurativo, es que ustedes puedan tener las actividades que tiene una persona normal y que pueda disfrutar de su vida. Esto es su vida social, su vida laboral, su vida familiar, su vida de pareja. Ustedes tienen que poder hacer todo eso en forma normal. Eso significa poder salir con amigos, tener relaciones sexuales, casarse, no casarse, no importa lo que hagan, pero tienen que poder vivir una vida normal. Y a ese punto es el cual tenemos que llegar. Y muchas veces requiere cambios de hábitos.
de alimentación, cambios de hábitos de actividad física, tiene que ver con cambios de hábito en cuanto a los modos de vida que tenemos. Muchas veces hay elementos o parte de la alimentación que nos van a jugar en contra. Y cuando uno asocia todas estas cosas, vamos a lograr una meta bastante aceptable en cuanto a calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tratamiento médico posterior? Porque obviamente una vez que uno hace la cirugía va a sacar lo que ve, pero hay células microscópicas que no podemos ver. Y si esas células quedan y no hacemos un tratamiento complementario, podemos tener la recurrencia de la enfermedad. Eso es básicamente lo que buscamos con los tratamientos posteriores. Entonces, ¿cuándo hacemos tratamientos médicos? El primero, cuando es previo al diagnóstico. O sea, viene ese adolescente que yo les mencionaba al principio, que viene con dolor, porque hace 6 meses, 8 meses, un año, que viene con dolor menstrual importante, y no le pasa con el antiinflamatorio más común, un Ibuevanol o lo que fuera. Entonces, uno ahí le indica un anticonceptivo y la controla en 2 meses. Si ese dolor no responde sustancialmente, obviamente hay que pensar que esa paciente puede ser portadora de endometriosis, habrá que pedir los estudios complementarios y evaluar, pero siempre hay que pensar en la enfermedad. Después de la cirugía es el tratamiento más común, después de que empieza con recurrencias, obviamente también vamos a tener la posibilidad de plantearle algún otro tipo diferencial de tratamiento médico. En la adenomiosis, los tratamientos para preservar la fertilidad, como les decía, la criopreservación de óvulos es el tratamiento más recomendado hoy y que realmente tiene mucha utilidad, con muy buenos resultados. Los tratamientos de fertilidad en aquellas pacientes que obviamente están buscando un embarazo. Y para eso siempre les decimos que es muy importante, cuando van a ir a una cirugía, que antes de operarse, hagamos, si la paciente está en pareja y quiere tener, o tiene la idea de buscar un embarazo en el corto plazo o en el mediano plazo, la idea es estudiarla por infertilidad antes de hacer la laparoscopía, porque después de la cirugía, la paciente va a tener las mejores chances de lograr un embarazo. Entonces, si la paciente tiene otra patología asociada o la pareja tiene una patología asociada, obviamente eso nos va a quitar el mejor momento para buscar un embarazo. Entonces, lo ideal es tenerlo a priori, saber si la paciente tiene una patología o no la tiene y de acuerdo a eso darle el tratamiento adecuado. Y bueno, la prevención secundaria, como les decía, es para evitar las recurrencias. La finalidad del tratamiento médico es mejorar la sintomatología y evitar la recurrencia de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la indicación? Disminuir la enfermedad y la progresión, el dolor pelviano, el dolor con las menstruaciones, el dolor con las relaciones sexuales, las adherencias, la infertilidad o la adenomiosis. Esas son las indicaciones. Factores para evaluar en el tratamiento, obviamente tenemos que tomar varias medidas, evaluar cuál es la respuesta al dolor. Esto es una cosa absolutamente subjetiva. Si yo les pregunto acá, ¿quién tiene el dolor más importante? Cada uno me va a decir que el dolor que cada una tiene es el dolor más importante. ¿Y eso por qué? Porque obviamente es absolutamente subjetivo. Cada persona puede evaluar solamente a sí misma. Entonces, lo que les planteamos siempre es evaluar qué pasa con ese dolor a lo largo del mes y a lo largo del ciclo menstrual mediante una escala analógica. Significa puntear de 0 a 10 todos los días. Como yo les digo, ponete una libretita en la mesita de luz y anotá cuando te vas a acostar cuánto dolor tuviste. De 0 a 10. Porque cuando llegan a la consulta, siempre el dolor que tienen es 11 sobre 10. Y a veces es muy raro que el dolor sea persistente durante todo el mes y más allá. Entonces, a veces después cuando vemos en esta evaluación, nos damos cuenta que hay 4, 5 o 6 días que el dolor es importante, pero el resto del mes el dolor es medio oscilante, es como que no hay muchas cosas. Y muchas veces corrigiendo estos factores asociados, como son el tema de la dieta, como es el tema de la actividad física y todo eso, tiene que ver con la mejoría de la sintomatología del dolor. Créanme que es así, cuando uno hace el trabajo conjunto, el resultado es totalmente diferente que tomar solamente una pastilla como tratamiento para la enfermedad. Y dentro de los medicamentos que hoy tenemos en el mercado, los que están en blanco son los que tenemos hoy disponibles y los otros son los que están en investigación. Hay mucho en investigación. Quizás lo más interesante que hay tiene que ver con los probióticos. Los probióticos son parte de la flora normal del cuerpo humano, que cuando se altera, se ha visto que hay impacto en un montón de órganos, así como tenemos el más importante a nivel del intestino, lo tenemos también en la flora vaginal, en la flora a nivel del útero, cosa que también se desconocía hasta no hace muchos años. El útero se consideraba que era un área estéril y sin embargo hoy se sabe que hay una flora. Y por lo tanto, esto también se ve como una alteración que puede predisponer al desarrollo de la endometriosis. Por lo tanto, también se están haciendo estudios y trabajos sobre este tema que parece un tema muy interesante.
Los tratamientos más comunes que se utilizan hoy en día son el uso de anticonceptivos, principalmente los anticonceptivos que no tengan estrógenos, pero a veces es necesario darle un anticonceptivo que tenga estrógenos. ¿Por qué? O porque tienen sangrado, o porque tienen algún otro síntoma asociado. Entonces el médico va a ser el que va a evaluar. Hoy, por suerte, hace pocos meses, acaba de salir un anticonceptivo que es un gestágeno solo, que la droga se llama drospirenona, que es una droga que realmente todos los estudios que se han hecho, tiene más de 20 estudios realizados con más de 70.000 pacientes estudiadas, con muy buenos resultados, pero lo más interesante es que esta es la primera droga que se hace en un estudio en adolescentes. Y lo que se vio en las adolescentes que tenían dolor menstrual es que tomando el anticonceptivo, la reducción a los 6 meses era de casi el 80% de la sintomatología. Por lo tanto, es un tratamiento muy interesante, muy novedoso, porque realmente salió hace poco en el producto en el mercado y ya está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa. Por lo tanto, es una droga que disponemos hoy en la actualidad como una buena droga y que el costo es mucho más racional y mucho más razonable que los otros gestágenos que teníamos en el mercado, que están bastante por arriba. Y esto obviamente, más en la situación actual en la que está el país, no es un problema menor. Vamos a tener también los dispositivos intrauterinos, hay DIU que vienen con un gestágeno, con el levonorgestrel, que se usa bastante, mucho en las pacientes con adenomiosis, quizás es la indicación más precisa, pero también en pacientes con endometriosis que no pueden recibir medicación por vía oral, también es otra opción importante la utilización de este dispositivo intrauterino. Después hay otros productos como son los análogos del GnRH, que son productos que se usaban mucho en la década del 90, pero que tienen un alto impacto, primero por los costos y segundo porque producen mucha sintomatología carencial de estrógenos, que una mujer es como tener una menopausia a los 25 o 30 años, y los síntomas no es lo mismo tenerlos a los 50 que tenerlos a los 25 o los 30. Por lo tanto, en general, salvo excepciones o situaciones que uno ve que no hay respuesta a los otros medicamentos, en general tratamos de no usarlos o usarlos por periodos cortos de tiempo, porque en general sabemos que son muy sintomáticas las pacientes. Bueno, esto es un poco para mencionarles. Fíjense, este es un trabajo muy interesante, que ya tiene algunos años, pero que muestra la recurrencia del dolor cuando la paciente recibió tratamiento con anticonceptivos, en la línea que está en celeste, y cuando no recibió tratamiento, el porcentaje de recidiva subió muchísimo más, ¿sí? A los 2 años, con una incidencia de casi el 2% de todas las pacientes con endometriosis. Esto es un porcentaje importante. Para ir cerrando, porque estamos justo en tiempo, y vamos a abrir ahora el panel para que le voy a pedir a las que quieran hacer preguntas que tienen la manito abajo para que la marquen y así les habilitamos el micrófono. Como conclusiones, que siempre tenemos que pensar en toda mujer que presente síntomas como dolor en las relaciones sexuales o infertilidad, pensar en endometriosis. Siempre hay que creerle a la paciente cuando nos dice que algo le duele, por más que no sepamos cuál es la causa de ese dolor. El dolor no es normal, ¿sí? No hay ningún dolor en el ser humano que sea normal. Si no, no se llamaría dolor, porque si no, nadie tomaría nada. Si el dolor fuera normal, no existiría tratamiento. Entonces, tengamos que entender que el dolor, por más que sea menstrual, es anormal. O sea, el dolor hay que investigarlo y ver cuál es la causa. Debemos hacer los estudios básicos y los que nos permitan determinar la extensión real de la enfermedad. El diagnóstico siempre es quirúrgico mediante la anatomía patológica, la biopsia, y tenemos que tratarle siempre de ofrecer la mejor opción terapéutica a la paciente, ¿sí? Esto nos va a pasar en cualquier lado. Ustedes pueden ver paciente con endometriosis en el Faro del Fin del Mundo en Ushuaia o en La Quiaca, ¿sí? Lo que hay que ver es quién le puede resolver el problema a esas dos pacientes. Si hay gente capacitada, fenómeno. Si no la hay, lo importante es ir al lugar de referencia que ustedes puedan tener más cercano o la gente que sepan que ustedes es la persona más idónea para poder resolverle su problema. Las cirugías no es un evento casual ni una cosa que no tenga ningún efecto deleterio. Siempre cualquier cirugía es un procedimiento invasivo y hay que cuidarse de no hacerlo al divino botón. Hay que tener mucho cuidado con eso y cuando uno hace una cirugía tiene que ser buscando el mejor resultado posible. Y bueno, el tratamiento médico tiene que ser posterior a la cirugía en general. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es un poco lo que quería comentarles yo con esta charla. Volver a resaltar que es muy importante formar un vínculo con el equipo profesional que la va a atender para que ustedes puedan
intercambiar cuál es la opinión y que sea aceptada la opinión de ustedes. Porque si ustedes dicen, mire, el tratamiento a mí no me responde, bueno, habrá que buscar otra cosa. Vamos con Alejo Paz. Vamos acá, le vamos a desmutear, a ver si podemos. Que había levantado la manito ahí recién. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, un comentario o algún aporte? Siéntanse tranquilas, no mordemos, así que quédense acá. Tenemos uno. Ajof. Ya estás habilitada, pero no. A ver. Oriana. Doctor, buenas noches. Ahí te habilitate el micrófono, Oriana. A ver, ahí estás. Doctor, buenas noches. Oriana, ¿escuchás? Doctor, buenas noches. Ay. Doctor, buenas noches. ¿Me puede escuchar? Oriana, Doctor, 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 buenas noches. podés hablar, Oriana, ¿eh? ¿Me puede escuchar? Disculpe. Yo no te escucho, ¿por qué no te escucho? A ver, espera. Dame un segundito, voy a ver algún problemita. Doctor, doctor, buenas noches. ¿Me escuchás? A ver, Oriana, ¿podés hablar? Doctor, ¿me escucha? Ahora. Doctor. Sí, te escucho, Oriana. Oh, perfecto, doctor, disculpe. Ha sido ya. Primero, buenas noches y muchas gracias por la charla. Realmente estuvo muy informativa y ayuda a muchas chicas, mujeres, para entender más del tema. Bueno, mi consulta es, yo tengo endometriosis diagnosticada desde los 15 años y sucede que cuando dejo de tomar las pastillas, eh, vuelven o reinciden algunos dolores en la mama y el útero y quería saber si está relacionado con ello, con la endometriosis. Ujú. Mirá, bueno, primero hay que ver si cuando vos suspendés la medicación es un poco de lo que yo te refería. Hay dos temas que son importantes por los cuales uno da el tratamiento, ya sea con gestágenos o con anticonceptivos. Hay dos mecanismos fundamentales. La endometriosis se desarrolla en función de la presencia de la ovulación y la presencia de la menstruación. Justamente los anticonceptivos lo que hacen es inhibir la ovulación y disminuir la menstruación. Entonces, es un mecanismo por el cual disminuye el dolor. Ahora, puede ser también que el dolor que vos tengas no tenga que ver con la endometriosis. Lo que pasa es que cuando uno ya sabe que tiene un diagnóstico de algo, al primero que le va a echar la culpa es a ese. ¿Sí? Entonces, es muy probable que vos le des la responsabilidad a la endometriosis de tu dolor, pero en general la endometriosis no te va a generar un dolor mamario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quizás tenga que ver con alguna alteración hormonal, puede ser, eso habrá que verlo el médico, tendrá que evaluarlo mediante algún dosaje hormonal, mediante una ecografía mamaria, mediante una ecografía ginecológica, ver si hay alguna lesión visible o sospechosa para que uno piense que eso puede ser la causa del dolor. Yo les digo, una de las cosas que más he aprendido a lo largo de estos años, yo aprendí mucho más en las reuniones de grupo de pacientes que en el consultorio, porque en las reuniones de pacientes las pacientes nos referían cosas que en la consulta no salen, problemas de familia, problemas de falta de incomprensión, ¿no? O sea, que no hay comprensión por parte de la familia en cuanto a la pareja, en cuanto al trabajo, a situaciones que excedían a lo médico. Y eso lo que nos permitió es entender cuando trabajábamos en equipo y teníamos una profesora de educación física que estaba con nosotros, entonces les enseñaba algún tipo de actividad, o incluso hoy ya obviamente van a gimnasios donde pueden hacer distintos tipos de actividades, y eso, ¿cuál es el mecanismo? Por un lado,
Ustedes saben que la actividad física aumenta, produce liberación de endorfinas. Las endorfinas son los mejores analgésicos naturales que tiene el cuerpo. Por lo tanto, si ustedes tienen algún tipo de dolor, el hecho de hacer actividad física y la liberación de estas endorfinas va a hacer que si hay dolor no lo perciban. Obviamente, ¿qué puede pasar? Que ustedes me digan, doctor, no puedo hacer actividad física porque me duele. Bueno, entonces ahí empezamos al revés. Tenemos que darte algo para cohibir la molestia o el dolor y una vez que estés bien, empezar con la actividad física y con la dieta. Yo le diría que son esas dos herramientas muy importantes para diferenciar en gran medida la endometriosis de otras patologías que pueden estar asociadas que tengan que ver con el intestino o con la parte urinaria. No sé si te sirvió, Perfecto, doctor. Oriana, la respuesta. Sí, y tenía una pequeña consulta más, por favor. Sí. Sucede que ante esta alteración hormonal que tenemos, también seguramente afectará el humor, ¿no? Bueno, a Como ver, bilateral, ¿o primero, no? sí, a ver, el humor se te va a alterar principalmente cuando tenés dolor. O sea, ya la molestia o el dolor a uno lo pone de mal humor, es algo natural, ¿no? Si uno no se siente bien, nunca se puede sentir bien con otro. Este, lo que pasa es que justamente lo que te genera muchas veces los tratamientos es un equilibrio en eso. El gran desequilibrio en cuanto al estado de ánimo del paciente tiene que ver siempre en el momento en el cual 1 o 2 días previos a la menstruación, porque en ese momento el organismo naturalmente tiene una disminución de la producción hormonal, porque se va a producir la menstruación, bajan los estrógenos, baja la progesterona porque se va a producir el desprendimiento del endometrio y esa oscilación hormonal es la que en muchos casos puede producir estos cambios en el humor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No sé si algún aporte. ¿Ningún comentario más? ¿Eh? Doctor, en el chat hay preguntas. A ver, espera. Vamos a ver. No las veo. A ver si me las pueden a decir verbalmente, porque no puedo abrir el chat. Ah, acá está, perdón. Ahora sí. Eh, La proctorragia, me pregunta acá Delia, dice si la proctorragia puede estar asociada a la endometriosis. Como les mencioné anteriormente, sí, generalmente tiene que ver con una proctorragia que es cíclica, o sea que tiene que ver con cada ciclo menstrual. No es que la tenga permanentemente, sino que ocurre en proximidad o cerca de las menstruaciones y eso es lo que uno debe sospechar que puede haber. Eh, y acá me preguntan también si el Dinogest es indicado como tratamiento. Les digo que sí, es uno de los tratamientos que se utiliza hasta el día de hoy muchísimo. Es uno de los gestágenos más utilizados, con muy buena respuesta. Eh, pero bueno, lo que la mayoría de los pacientes reclaman es que probablemente en algún momento puede producir un poquito de dolor mamario. Eso es una cosa que ocurre normalmente, es parte de unos efectos adversos que puede ocurrir con esta medicación. No es motivo, salvo que sea muy importante para suspenderlo. Y por otro lado, bueno, pensar que ahora tienen otro producto en el mercado que también puede ser de utilidad si tenemos algún efecto adverso con el Dinogest, que es la drospirenona. A ver si tenemos esto por acá. Bueno, Dinogest. Hay muchas asociadas al Dinogest. Eh, en realidad, bueno, acá preguntan por qué se recomienda el Dinogest. Y básicamente porque de los tratamientos, pese a que para muchas de las pacientes es un costo elevado el costo del Dinogest, es mucho más económico que los otros productos que hay. Los análogos de GnRH, por ejemplo, que es el Lupron, que probablemente lo hayan escuchado nombrar en alguna oportunidad,
es un producto que tiene un costo muy elevado, aparte de tener muchos efectos adversos. Lamentablemente, lo que se viene investigando en cuanto a drogas para endometriosis no vienen con un costo accesible. Habrá que ver cómo van a llegar después, si llegan al mercado o no y en qué condiciones. Pero los estudios preliminares que empezaron a salir, pues ya algunos productos se están vendiendo en Europa, los costos son bastante elevados. Entonces hay que evaluar costo-beneficio de cuál es el mejor. Lo importante es tener algún tratamiento. Obviamente, el mejor habrá que verlo de acuerdo a cada paciente. Cada paciente hay que adecuarle el tratamiento en función de los síntomas y de las localizaciones que tenga y ver cuál es la mejor respuesta que tenemos para cada una de las pacientes. Eh, Elizabeth, bueno, también que de acá del grupo de pacientes argentinas con endometrosis. Eh, bueno, creo que, a ver, bueno, acá me preguntan sobre el Dinopil. El Dinopil es una pastilla que tiene Dinogest. Lo que pasa es que viene con estrógenos. O sea, los dos únicos productos que tenemos en el mercado es el Visan y el Desiree. Son los dos productos que tienen Dinogest solo. Eh, la asociación de Dinogest con etinilestradiol, encontramos en el mercado, es de utilidad, pero como les decía, en general uno prefiere de primera línea utilizar el Dinogest solo, o la drospirenona en este caso. Pero si no, si tenemos efectos adversos, efectos que por ahí podemos corregir con la presencia de pequeñas dosis de estrógenos, lo podemos utilizar y con muy buenos resultados. Dentro de los anticonceptivos hay un montón, pero tienen que pensar que, por ejemplo, uno que es muy práctico y que en general muchas mujeres lo recomiendan, es el uso del anillo vaginal. El anillo vaginal es uno de los anticonceptivos que tiene la dosis más baja de estrógeno del mercado. Es muy cómodo. La paciente, probablemente, si ustedes no tuvieron experiencia, piensen que es un producto incómodo o medio raro, pero en general la usuaria, después del primer mes, cuando uno le pregunta cómo le fue, está muy contenta con el producto y le resulta muy cómodo, muy práctico, es seguro, tan seguro como los anticonceptivos orales y realmente el hecho de tener que colocárselo una vez por mes para 3 semanas realmente es muy cómodo. Y nosotros lo indicamos bastante porque dentro de los anticonceptivos prefiero darle ese y no darle otros anticonceptivos que por una cuestión de costos tienen por ahí estrógenos en mayor dosis o no son las recomendables, ¿no? Si no tomamos los anticonceptivos por un par de meses podría traer consecuencias. Y es difícil saberlo. Yo les puedo decir que tengo pacientes que por ahí se fueron de viaje, la suspendieron 3 o 6 meses y no pasó nada, y otras que se fueron un mes de vacaciones y se olvidaron las pastillas y tuvieron una recidiva de un quiste en un ovario. Es difícil poder determinar lo cual es. En general, lo que yo siempre les digo es, en la medida en que puedan, mantengan la medicación hasta cuándo. Por lo menos hasta que tengan decidido buscar un embarazo. Creo que el embarazo es un poco lo que nos marca el punto de quiebre de hasta cuándo uno va a hacer un tratamiento. Si ustedes no tienen ningún interés en buscar un embarazo, bueno, eso pueden ustedes decidir suspender la medicación antes, después, en el tiempo que ustedes consideren adecuado. Si la idea es buscar un embarazo, lo ideal es que estén lo más alejados de la enfermedad posible y la mejor manera es estar con medicación. Sin medicación, la posibilidad de recidiva es alta. Uh, Oh, Ceci Colaneri. Eh, Qué lindo escucharte. Realmente estas son las cosas que a uno lo ponen contento. Eh, bueno, no tengas miedo a la recidiva, es como para verlo. Cecilia pone que, bueno, ella tuvo, la atendí yo, se operó con nosotros, hizo un tratamiento de fertilización in vitro, tiene a Manuel como consecuencia, y ahora quiere encarar otro, pero dice que está más cerca de la menopausia, cosa que dudo, pero bueno, no importa. Y le da miedo dejar de tomar los anticonceptivos por 3 meses. Obviamente, yo te diría que hay que evaluar un montón de factores, pero es poco probable que tengas riesgo de recidiva. Si el tema de los 3 meses es por el tratamiento, olvídate, no tenés ningún riesgo por ese tema. No hay problema por eso. Y a ver si hay otra más.
El tema, bueno, si quiero aclarar un tema que es el tema del descanso de los anticonceptivos. No existe ningún descanso de los anticonceptivos. Si ustedes quieren dejar de tomarlo, lo pueden dejar de tomar, pero es un descanso personal, no es porque uno tenga que hacer un descanso. No existe ninguna indicación médica para que haya que suspender los anticonceptivos. O sea, que eso de que tienen que hacer, eso es una cuestión mental muchas veces de la gente dice, bueno, no quiero tomarlo continuo un año, sino que me tomo 10 meses, 11 meses y me tomo un mes que no tomo. Bueno, fenómeno. Ahora, sepan también que el anticonceptivo, más allá de un tratamiento, tiene una función anticonceptiva. Entonces, si ustedes no van a tener relaciones, bueno, no hay ningún problema. Ahora, si van a tener relaciones, tienen que cuidarse con otro método, porque si no, el riesgo de embarazo va a estar. Eh, Acá preguntan, ahora después te paso por WhatsApp, Cecilia, y preguntan si el acné está relacionado con la endometrosis. En general no, en general el acné está más relacionado con otras patologías, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, pero sí puede estar, tener una paciente que tenga endometrosis y tener acné. No significa que tenga que haber una relación directa con la enfermedad. Y para esto también hay productos dentro de los gestágenos que mejoran bastante la piel, con lo cual a veces es mejor uno que otro para corregir si la paciente tiene asociado acné a la presencia de una endometrosis. Así que eso obviamente los médicos sabemos cuáles son los productos más apropiados para indicarle a cada paciente. Un síntoma probable de alerta para tener endometriosis puede ser un dolor menstrual que va de 9 a 7. Sí, obviamente, cuando uno tiene dolor menstrual importante y el dolor no cede con los antiinflamatorios, es un tema como para pensarlo. Hay que evaluarlo. No pierdan nada con una consulta. Me parece que es importante sacarse la duda. Seguramente con un examen clínico y una ecografía o probablemente un análisis de sangre van a tener un dato importante para darle de respuesta al médico hacia ustedes y darles un poco más de tranquilidad y no que uno siga pensando, sospechando alguna otra cosa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguramente vamos a ver una nueva reunión por esta vía y van a estar todas notificadas. Quédense tranquilas y les agradezco a todos la atención y haberme dado este tiempo para poder charlar con ustedes. Un abrazo muy grande y nos vemos prontamente. Gracias.